Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. Espero que hayan pasado un fin de semana extraordinario y bueno, que hayan tenido un 14 de febrero maravilloso en compañía con todos los seres que ustedes quieren y que los quieren. Y bueno, tenemos nuevamente aquí con nosotros a nuestra primero, ¿qué puedo decir? Mi gran amiga y una persona con una sabiduría extrema, que es Vero Luna, maestra en Kimen y en Feng Shui y bueno, y una serie de cosas a través de todos los conocimientos de la cultura china, ¿no? Pero me da mucho gusto volver a tenerte por aquí. ¿Cómo has estado? Hola Alfonso, yo te agradezco nuevamente esta charla de amigos que tenemos tú y yo, porque lejos de ser una entrevista es entre amigos esto y es tan cómodo platicar contigo que lo agradezco mucho, Alfonso. Pero pues muchas gracias. Pues bueno, vamos a lo que nos truje, como dicen en el pueblo, ¿no? Mira, pero la última vez que estábamos platicando, estábamos hablando, por supuesto, del año, de este ciclo del caballo de fuego, que yo le pongo un ciclo porque ya nos aclaraste que no es un año, ¿sí? Sino es toda una era que está empezando a partir de este momento y que traerá muchas cosas a niveles interior, exterior, a nivel mundial y a nivel sobre todo personal. La última conversación terminamos con esta parte de la necesidad de empezar a cultivar más la parte interna y cómo podemos empatar o podemos equilibrar toda la tecnología que está actualmente, sobre todo hablando de los jóvenes, las redes sociales y todo eso con la parte interior para no perder el control y poder caminar mejor. Entonces, Vero, pues vamos a retomar este camino. Estabas hablándonos de esta importancia de el control de las redes sociales con los jóvenes sobre todo, y bueno, los adultos también estamos cayendo en el mismo, ¿verdad? Sí, mira, Alfonso, antes de entrar de lleno a ese tema, quiero hacer un énfasis muy importante para todos hoy. Hoy es el último día del año. Esta Sí. noche yo les recomiendo a la gente que abran las ventanas de su casa ya en la noche para que entre la corriente energética del caballo, que entra la noche del fin de año chino es esta noche, y se vayan los conflictos, las cosas que malas que no queremos y entre lo bueno, ¿no? Eh, Encender una luz o una vela con una intención clara para la prosperidad, limpiar su hogar hasta las 10 de la mañana y no volver a trapear o fregar la casa, no para siempre, solamente hasta el día 18. Evitar discusiones y activar una intención para este nuevo ciclo, porque hoy es un gran cierre de bastante tiempo y la apertura de una nueva etapa y una nueva era. Hoy, como lo hacían en el año nuevo, en vez de estar con amigos, yo les recomiendo estar en su casa, en introspección y estar en un hogar lleno de paz. El año chino, recordemos, no solo cambia la fecha, cambia la vibración. Y es una invitación a movernos con conciencia y a tomar decisiones valientes y encender nuestra propia luz en un nuevo ciclo que empieza. Y bueno, continuando con la conversación que tuvimos la vez pasada y esto que me preguntas, una de las características que el año tiene es el liderazgo y la valentía, emprendimientos y reestructuraciones, ¿verdad? Pero basado en cuestiones de la tecnología, aquí viene algo muy importante. La tecnología en nuestras manos, Alfonso, puede hacer mucho bien, pero también la tecnología está destruyendo desde la raíz a los futuros jóvenes y futuras generaciones. Te explico. Ahora en diciembre, cuando se hacen los intercambios, muchas familias sufrieron una situación de pensarse. Se le entregaba a los niños el respectivo regalo de intercambio o la llegada de Santa Claus y los niños no querían eso. Aventaban las cosas que representaban un intercambio de presencia para obtener algo electrónico de primer nivel sin saber lo que el padre tuvo que hacer para obtener eso, ¿no? Entonces, la falta de valor, de equilibrio en las cuestiones morales, meramente conductuales, correctas hacia otra persona, son las que se están perdiendo, Alfonso.
Directamente la tecnología te está abriendo un mundo donde tú consideras que puedes obtener las cosas fáciles y sin embargo las cosas fáciles se van y se pierde la esencia del ser humano, de la introspección y entras en un estado de vacío. Cierto, Esto, pero sigue, sigue, adelante. sí, 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 continúa tú, perdón. ¿Me equivoco que es así? Sí, no, excelente. En realidad estás dando un punto álgido. Sí, ya no se habla de solamente materialismo, sino se habla de la cibernesia, ¿no? Toda esta parte cibernética que está siendo más importante que cualquier valor. Así es. Fíjate que no me voy solamente a los menores, vamos con los adolescentes y por etapas. También hay una característica en la parte adulta con las citas adultas de personas divorciadas, separadas, a través de una aplicación muy famosa. Y esto se está convirtiendo en una adicción de obtener carne rápido, fácil, de manera sencilla y llevando a la distorsión y al vacío de esas personas. Te explico por qué. Porque cuando hacen ese famoso match que la aplicación les genera, no es el match de encontrar una persona, sino la excitación de estar frente a un aparato que genera una adrenalina falsa momentánea de un logro eh, efímero y sostenible. Cuando llegan a relacionarse esas personas con otra persona, no saben sostener la relación porque quieren seguir en la adicción del match. Y entonces esto se convierte en un enjambre de nunca acabar. Cierto, y tienes toda la razón. Tienes Creo toda la que razón. platicamos ayer inclusive que nos Ah, estamos acostumbrando a la obtención de cosas rápidas, o queremos las cosas rápidas, ya no es ese trabajo que se hacía realmente desde el inicio de la conversación, el romanticismo, como tú quieras ponerle, pero no más en eso, sino hasta en el trabajo mismo, quieren que las cosas sean súbitas, no se dan el espacio para cultivar y después recoger todo lo que se ha cultivado, sino todo es instantáneo. Tiene que ser rápido, un contacto rápido, una forma rápida, una resolución rápida, y eso nos está llevando a grandes frustraciones. sí, sobre todo ahora voy a la parte más importante que es la que nos sostiene en este momento, que son los jóvenes o adolescentes de alguna manera y no tan jóvenes, entrados entre los 45 años, el estado de confort que quieren sostener a costa de lo que sea, sin haber ellos trabajado físicamente, porque tal vez mentalmente sí algo, está empezando a deteriorar sus articulaciones motrices, a diferencia de cuando nosotros generábamos un trabajo físico, estaba en coordinación la parte motriz y la parte mental. Porque cuando tú no trabajas la parte física, la parte motriz se atrofia. Esto conlleva a una parte biológica que va en deterioro, Alfonso. Cuando tú Es, vas a una terapia por alguna circunstancia que hayas tenido de accidentes o de mal de una mano o cualquier tipo de terapia física, es muy importante comprender que la unión de eléctrica o motriz entre el cerebro y el órgano que está lastimado tiene que ser movida. Los jóvenes pegados a una pantalla, sin ejercitar el cuerpo, sin acelerar reacciones, acciones físico-biológicas dentro del cuerpo, no se comprende que lleguen a tener un desequilibrio biológico. Esto en la medicina china, entre el yin y el yang, el riñón, el hígado, el vaso, el corazón y los intestinos, conlleva a una atrofio completamente de la percepción, de la reacción, de la biología y de la química interna. Incluso hay una película muy interesante, no sé si todavía salga o no haya salido aquí, se llama Yoko, es japonesa, de lo que implica de una mujer que no se relaciona con el mundo y esta mujer ni siquiera puede hablar ya, porque está tan pegada a una pantalla que pide comida por el internet
manda a lavar la ropa por internet y no tiene contacto. Cuando llegan los mensajeros a la puerta, solo pone el celular. No habla, recoge, lleva y trae. Y dentro de su casa es un desorden, Fíjate porque que como está nuestra casa, está nuestro cerebro. así es, fíjate que ahorita que hablas de todo esto, cómo recuerdo, y ahora sí podríamos decir cuando el destino nos alcance. Me acuerdo en los años Así, 60, 70, mi padre así decía, es. médico, decía, órgano que no se utiliza se atrofia. Y Exactamente, era una porque es constante. ejercitarlo, ejercitarlo. Entonces, esta situación también se extiende a otros órganos, los órganos sexuales y los órganos, sobre todo, de la comunicación y la empatía. Cuando una persona está programada para ver ciertas cuestiones, esa programación queda dentro de tu campo y el sonido, el oído, las luces generan un programa que se establece dentro del campo, el cual es como aceptado como real. Y entonces este tipo de personas, al ver tanto TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, 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 convierten la fantasía en su realidad, pero basada en un cuadrante. Y entonces sus medios motrices para fortalecer sobre todo la valentía, la comunicación, el poderme relacionar y elegir a otra persona a través de esa sintonía que conlleva las emociones de las relaciones y los vínculos, está anulada. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Vero. Hay una parte que escuché por ahí una frase, decía que que a través de las redes sociales ahora, la persona está mostrando una imagen que es virtual, Exacto. tan virtual como todo, como virtual la personalidad. Y entonces, eso que muestran al mundo, que es un porcentaje muy alto, es ni siquiera cercano a su verdadera personalidad. Y a la hora que sale al mundo y tiene que enfrentar con el mundo y muestre su verdadera personalidad, la distorsión es totalmente terrible, porque entonces no se identifican, no se ubican, no se adaptan al mundo que pudiera ser el real. Y esto está generando que cada vez se aíslen más y a través de las redes sociales sigan mostrando lo que a ellos les queda bien o les queda cómodo o lo que les da seguridad atrás de una red, ¿no? No dejar mentir que las generaciones nuestras y anteriores y un poquito posteriores, tú los mandabas a la tienda y no sabían cómo hacerlo. Les decías, me traes una lata de tal cosa y entonces romper nada más ese miedo a salir y a exponerte frente a una persona que no conocías, ya te daba un estatus de fortaleza interna para resolver y para manejar y trabajar con el sentido común, que es de mucha importancia. Hay mujeres que vienen a mí y personas y me preguntan, pero esto es bueno y malo. Estas situaciones no se trata de bondad o maldad porque ya ni siquiera tienen considerado que es bueno o malo. Pueden decir una cosa sin tener normas morales, por así decirlo, de cómo lo están diciendo, sin miedo a ser juzgados o todo lo contrario, con mucho miedo a expresar lo que dicen y prefieren van más rápido sus pensamientos que su conexión con la lengua y con las acciones. En general, cuando una persona es muy rápida de pensar y muy inteligente, lo que tiene que modular es su manera de conectar los pensamientos con el lenguaje. Mm. Y cuando es al revés, que tú no piensas, tienes que aprender a controlar tus miedos y modularlos para poder expresar correctamente aquello que tienes. Esta motricidad del cerebro con la fisiología del cuerpo debe de tener una ejercitación diaria y continua con el caminar y con la convivencia social para poder ejercer una correcta comunicación fluida de lo que piensas y haces con lo que dices. Pero eso es precisamente lo que los jóvenes no comprenden. Así es, Vero. Y por ejemplo, ahora a través de los conocimientos que tienes de toda esta medicina china y todo esto, Eh, cómo lograr los padres? Vamos a hablar de los padres que todavía tienen a su cargo los hijos, porque ahora estamos viendo que y platicábamos que ya los hijos se van más tarde, o sea, cada vez encontramos familias donde todavía 30 y tantos años están dentro del seno familiar, ¿sí? Todavía crean una gran dependencia de las decisiones y la movilidad de una familia.
¿cómo pueden a través de todo ese conocimiento que tú sabes, qué diría la sabiduría china de cómo poder impulsar a estos jóvenes a enfrentar el mundo en su realidad y el mundo como es real a través de las frustraciones y todo lo que tengan que pasar? Mira, yo me voy a los japoneses, que mucha gente está muy opuesta por la ausencia de normas y reglas que tiene en Japón, pero yo te voy a decir algo muy importante. Para el Japón, China y algunos otros países es muy importante llegar a viejo sano Mm, y poder seguir desarrollando tus cualidades como humano, porque esa es la verdadera experiencia humana a la que se debe de experimentar. La vida con sus sensaciones y percepciones, tus sabores y sus olores y todos tus sentidos, en desarrollarlos al máximo junto con tus cualidades de poder desarrollar una virtud o algo que tú no comprendas. Cuando en ciertas situaciones en China o en Japón el hijo lleva mucho tiempo en casa y se tiene que ir, desde muy chiquito ellos les enseñan normas que tienen que seguir para que cuando ellos falten, ellos se conviertan en adultos desde muy pequeños, desde limpiarse a sí mismos desde bebés, prepararse la comida, bañarse, asearse, cosas que en el entorno tienen que ir aprendiendo. Cuando van al colegio, estas mismas normas y estas mismas reglas y estas mismas, yo diría, obligaciones y también disciplinas, las llevan a la escuela. En la escuela tienen que lavarse lo mismo que hay en casa. mm. Cuando esto en casa no es fomentado, la escuela castiga a los niños y la sociedad misma los rechaza. ¿Esto qué quiere decir? Que el adulto prepara a un niño desde muy corta edad a ser adulto para prepararlo por si hay una guerra, una enfermedad o una ausencia de los padres. Ahorita la situación es tal en América, sobre todo en América, porque en Europa están conscientes que no puede irse el hijo de casa por la ausencia de viviendas y el costo tan elevado para las mismas. Tal punto llega en Europa que los padres les cobran renta a los hijos y pueden ser demandados los hijos por no pagar una renta a los padres, y dirás qué crueles son estos. Simples y sencillamente no les están quitando el hábito de salir a la calle y esforzarse a generar su propia manera de vivir y de pertenecer a una sociedad cuando ellos falten. Esto también los libera, a su vez, de cargar con padres enfermos o que no han hecho su propio trabajo personal. Sin embargo, hay una línea muy importante entre lo moral y la empatía, porque esos hijos a los que se les dio armas para que triunfaran deben de sanar su percepción en cuestión de que mi padre me abandonó, muy chico me llevó, y haber una línea de dónde pertenezco y a dónde voy sin hacerte cargo, ni uno del otro, ni el otro del otro, salvo que tus posibilidades y tu amor y tu respeto, tanto por tus padres como por tus hijos, te permita acompañarse en todo momento. Fíjate, Vero, qué interesante. Esto que dices tú de enseñarle a los hijos a ser independientes es, ¿qué vas a hacer tú cuando yo ya no esté? Porque si yo te estoy protegiendo o sobreprotegiendo, cuando no esté, ¿cómo vas a enfrentar el mundo, no? Pero aparte es cómo le puedo enseñar para que entienda que no es que sea malo y que quiero forzarte en la vida y hacer cosas, sino es que es por amor precisamente te estoy enseñando a ser independiente, porque llegará el momento y en este mundo tan convulso y hablando inclusive lo que decías tú de caballo de fuego, cuando en esta nueva era los sentimientos y las cosas van a estar a flor de piel, va a ser mucho más complicado. Entonces, esta forma de que entienda el joven que no es por castigo, no es por mal, sino es por su propio beneficio, ¿no? La cultura, y vuelvo, por eso hice dos comparativas, Europa y Asia. Nuestro problema es en América meramente. Las emociones distorsionadas con la compasión mal interpretada lleva a ser padres tóxicos, sobreprotectores y con la fascinación o fascinante idea de tener una familia unida a costa de lo que sea. Cuando nosotros los adultos aceptemos aceptar y trabajar nuestra soledad y nuestra propia libertad
económica de la adultez, haciendo círculos sanos con entornos de personas de nuestra edad, con nuestra misma ideología, para apoyarnos y trabajar en los vínculos más que familiares, de respeto y de comprensión, el joven comprenderá que no puede manipular al padre para poder tener su presencia, porque ahora los padres, una de las características tienen es decirle al hijo no, límites, porque no los pusieron a tiempo, porque lejos de ser padres se convirtieron en el amigo, y ese es un gran error, ser el amigo de tu padre, porque todo joven necesita una figura adulta a la que le fundamente respeto o admiración, y a donde quiera llegar y de donde comprenda de dónde viene, que es justo lo que yo te decía en la anterior clase. La falta de identidad, que está sumamente influenciada por las redes sociales, mal aceptada por los niños y los jóvenes. Claro. Y esto que hablas, que quede muy claro que no se habla de que lo básico es la destrucción del núcleo familiar, sino el núcleo familiar fortalecido con independencias y propias personalidades. Y eso es lo que realmente fortalece, porque en las culturas también orientales el núcleo familiar es importante. Eso no quiere decir que vivan todos juntos. La fortaleza que da la familia, la solidaridad que dan y toda esa fuerza ancestral está ahí. Nada más que lo ven desde otro punto de vista, de otra forma, ¿no? Así es, porque pues, tú le puedes decir al hijo, hijo, vete a experimentar el mundo, y si tú te sientes solo o fracasaste, siempre vas a tener el refugio de Es un hogar. Pero no dependas de mí. Yo te acompaño a la distancia, en mi presencia, con las oraciones, y económicamente, ¿por qué no? Pero ve y crea algo que sea tuyo, radicado de tu esfuerzo, de tu inteligencia, y no hagan hijos minusválidos. exacto. Pues Vero, mira, ahorita que estamos ya, y fíjate que no, yo creo que las casualidades no existen, que precisamente hoy, que es el cierre, y que Así estás es. hablando de inicio realmente del año, estemos aquí. ¿Qué puede decirle al público antes de que tiempo se nos vaya este nuevo inicio? Ya dijiste que pueden hacer hoy, pero a través de este, porque me decías que no es de un día ni un año, sino es toda una era de, no recuerdo cuántos años mencionaste, de este nuevo ciclo. ¿Qué pueden hacer a través del conocimiento? ¿Cómo pueden acceder a lo que tú nos indicas? Bueno, ahí están tus redes sociales para que te contacten en necesidad de cuando necesiten alguna historia, pero háblanos un poco antes de que se vaya el tiempo, ¿qué podemos hacer a partir de este año, de este inicio, de este cierre, con el inicio del Caballo de Fuego? Yo diría algo muy, muy especial: sentarse con sus hijos o con sus hermanos o con sus, o lo que tengan de familia, y decir hoy, lo siento, no sabía hacer las cosas, pero podemos empezar con conversaciones profundas de 5 minutos. No hace falta que te, y que sepas que yo estoy aquí. Yo les recomiendo que les digan a su familia: me interesa tener un vínculo contigo y una relación. ¿Estás interesado en que la trabajemos desde otro punto de vista? Y especialmente con los hijos. Eso hace un cierre y hace una apertura sin tanto rebuscadero. Hablar con el corazón, conectar las palabras. Y si usted no sabe hablar, escriba. Y si usted no sabe escribir, grábelo. Y si usted no sabe hacer algo, hállelo y demuéstrelo a través de un abrazo. Si usted no sabe cómo hacerlo, una llamada, cualquier cosa, recuerde a sus padres, recuerde a sus abuelos, y recuerde a su hijo, a sus nietos, de dónde viene y a dónde va su nieto o su hijo. Qué hermoso, y creo que en este momento, de este inicio nuevo, de nuevo año, esta parte que dices del vínculo y de la sinceridad emocional y hacer el cambio. La otra dijiste muy bien que los cambios no se dan de afuera para adentro, sino ahora y más que nunca siempre se dan de dentro para afuera. El cierre es importante, no se trata de olvidar, se trata de cerrar, iniciar un nuevo contacto y una forma diferente de hacer las cosas. 16, coman rico, tengan en su mesa abundancia a través de fruta, cosas lindas. Y mañana hasta el día 18 les recomiendo no fregar pisos, no hacer cosas muchas ruidosas en el norte, sobre todo, y en el sur. Mantengan los puntos cardinales del norte y el sur en silencio 3 días, y no frieguen pisos, y lo que limpiaron, limpiaron.
y esperemos que este año la fuerza y la valentía interna nos acompañe porque si no el fuego nos va a consumir. Vero, pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Como siempre, se nos va el tiempo y platicamos ayer que podríamos Buenísimo. pasarnos semanas platicando, ¿verdad? Así Pero, es, Vero, pues qué bueno que estuvimos este día, qué bueno, las casualidades no existen, que estamos en este día de cierre de año contigo y con el honor de platicar y tener esta charla. Vero, muchas gracias por tu tiempo, tu a voluntad y tu ustedes. amor que das para con la gente. Hasta luego y aquí nos vemos próximamente cuando tú me quieras invitar. Pero gracias, un fuerte abrazo, amigos, gracias por estar con nosotros. Seguramente esta plática seguirá porque así va a ser, ¿de acuerdo? Porque hay Así es. mucho de qué platicar. Bendiciones para todos, que tengan una hermosa fin de semana, hermosa Fin de semana con año. todas las bendiciones. Y feliz Hasta año luego. nuevo. Feliz año nuevo chino. Chao.